Que está bien que llueva, que tengamos agua y demás, que es una buena reserva. Bueno, lo habíamos anunciado varias veces y por suerte sabemos que tienen todo el mundo, creo que todos los candidatos, pero sus días ocupados, ¿no? En caso suyo ni hablar, debe tener audiencias y demás porque ejerce la profesión. Ustedes, la mayoría vienen todos del ámbito privado, casi, ¿no? Los que van en su lista, ¿no? Exactamente. Creo que lo destacaban. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien. Hugo Cancino, candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Locati y el profe Daniel Robles por acá, profesor, amigo, compañero, durante mucho tiempo de trabajo, buen compañero, jefe incluso mío, también, así es, todas Miguelito. juntas, buen jefe también, así que nada que decir. Gracias. Bueno, pero ya que estamos, alguien se lo tiene que decir. Bueno, los chicos de Juntos por el Cambio que presentaron hace días candidaturas. Hugo, hace años que estás en política, militando y demás, pero bueno, habías como un tiempo que no te habías presentado y nuevamente Vuelvo a la cancha. al ruedo, a la cancha. Exacto. Sí, La buenos pregunta días, es ¿por saludos qué? a la audiencia y bien, sí, tuve unos años de receso en cuanto a mi actividad política como para presentarme en alguna candidatura, tal vez cuestiones personales o cosas que debí resolver y en un momento dado uno analiza después de mucho tiempo que realmente las cosas están en un punto de que requiere que nos metamos nuevamente para ver si podemos cambiar algo, ¿no? Claro. Salir de la zona de confort para atrevernos a pelear por las cosas que creemos. Claro, por ahí el hecho de que uno esté retirado no es significativo. Digamos, acá en realidad la pregunta sería ¿por qué volver, digamos, ¿no? ¿Por qué nuevamente intentar y candidatearse concretamente, ¿no? En Sí, tu caso. en primer lugar, porque uno se siente con fuerza y ganas como para dar lugar a la pelea que hace falta para cambiar las cosas. Entonces, si uno tiene ese vigor o ese deseo todavía, creo que lo que tiene que hacer es ejercitarlo y presentarse. Y creo que la única forma de que las cosas cambien es participando. Si eso yo se lo digo a las demás personas también me lo digo a mí mismo. Y tantos años de estar en todo lo que significa la problemática del Lago Puelo, que la conozco porque toda mi permanencia en esta localidad, que son de más de 30 años, he militado en política. Nunca he ejercido ningún cargo, no he tenido función pública en Lago Puelo, pero bueno, la experiencia me indica que puede llegar a ser el momento ahora y no antes de hacer lo que uno cree que hay que hacer. Bueno, y han conformado rápido, ustedes no tuvieron mucho inconveniente, rápido en conformar un equipo, viceintendente, sabíamos de los primeros en ver que, bueno, Marcelo estaba, en el caso tuyo, Marcelo, del PRO, ¿no? Exactamente. Afiliado al PRO. La pata pro de Juntos por el Cambio en Lago Puelo. Sí. Está bien, o sea, ningún problema, vi que había algunos problemas en algunas listas de gente que estaba afiliada, que no estaba afiliada, además. En el caso de ustedes, la fórmula Fue notable. rápidamente, de la alianza, uno del PRO, uno del Radical. Exacto. Y después tenemos Independiente, Daniel En el caso de Daniel. Claro. no tiene afiliación política, pero bueno, está invitado siempre todas las personas a participar. Él por ahora no quiere tomar la decisión de ser afiliado a un partido de este grupo. Se respeta. Y se respeta. Claro. O sea, tal vez las cosas que hay que hacer requieren más que una afiliación política, requieren compromiso, ¿no? Claro. Bueno, pero no está mal. Por ahí es más difícil convencer a un independiente que forme parte de una fórmula, ¿no? Exacto. Que por ahí el que está afiliado. El que está afiliado, obviamente, tiene seguramente ese deseo, ¿no? O por ahí se afilia simplemente por una cuestión coincido ideológicamente con las ideas y me afilio, pero no es tan fácil. Yo sé que cuesta bastante afiliarse, así que el independiente debe costar mucho más incluirlo por ahí en una fórmula, claro. Bueno, y Daniel, ¿el caso tuyo? El caso mío justamente es lo que estaba hablando vos recién, o le preguntaba, o decía Hugo, salir un poco de la zona de confort. Y empecé a participar y la convocatoria me gustó porque al ser independiente, la libertad de acción que me dan a mí para actuar es importante. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención y me gustó. Como para decir, bueno, voy a actuar con este grupo, trabajar con este grupo y en forma independiente. Y repito, lo que me llamó mucho la atención es la libertad de acción que a mí me dieron. Está bien. Bueno, ahí está. Entonces, un poco lo que vos decías recién. Esto de salir a la zona de confort, digo, me imagino que debe tener que ver con, lo he escuchado en varios también, ¿no? Que hay gente que se queja en Facebook, que está todo el tiempo, ¿no? Pero después a la hora de arremangarse, digamos,
pocos hacen ese salto, digamos, ¿no? Sí, justamente esa es la diferencia que queremos señalar y que se tome en cuenta, ¿no? No vamos a lograr salir de la situación en que estamos como sociedad o como comunidad Solo desde el Face. solo desde el Face. O sea, Digo el evidentemente. Face por decir algo, Sí, pero- la forma de comunicación de hoy en día. Ujú. Creo que la participación no es solamente comentar, sino que participar. O sea, tenemos que modificar las cosas. Evidentemente, lo político es tan importante que requiere que todos participemos y no solamente que quede en manos de los políticos. Porque justamente los políticos nacen de la sociedad que conformamos. Entonces, o nos metemos y participamos para cambiar, o las cosas nos van a seguir pasando y solamente con quejarnos no vamos a mejorar nada. O sea, tenemos que asumir compromisos y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hay este discurso de que todos los políticos son iguales y que todo es igual y demás, un poco, entiendo yo, se ha instalado un tanto adrede, digamos, que quita participación, ¿no? No todos son iguales y hay distintas propuestas y... Ese es un comentario simplista que es muy conveniente para algunos. Para algunos, claro. Exacto. Para los otros, bueno, es una forma, una excusa para no participar. Pero los argentinos estamos llenos de excusas, basta. O sea, empecemos a participar. A los hechos. Somos muy buenos poniendo excusas. Sí, pero yo lo he escuchado, ¿viste? Son todos iguales, entonces, al final todos los políticos tal cosa, ¿no? Digamos las cosas como son. Todos roban, todo esto, todo aquello, ¿eh? Y es una buena manera de alejarse y de no participar. Ese discurso evidentemente le conviene a algún sector. Lavarse las manos. Claro. No solo eso, sino que el resto no participe y que sean una especie, que sí, efectivamente sea un negocio de pocos, digamos, ¿no? Finalmente. Exactamente. Es lo que da lugar, esos lugares que no se ocupa, con la excusa de que ahí todos roban, entonces yo no me quiero meter en ese lugar, hace que las cosas no cambien. Entonces todo ciudadano debería tener un compromiso para cambiar las cosas. Como participamos en cambiar las cosas dentro de nuestra propia familia cuando tenemos algún inconveniente, lo mismo lo debemos hacer para la sociedad. Entonces, aquellos que de pronto tienen un tiempo, tienen la posibilidad o están logrando una preparación que les permita contribuir a que las cosas cambien, tienen que comprometerse y hacer que el cambio se produzca. Y no solamente quejarse, porque el quejido lo único que hace es dar mayor insatisfacción a la misma sociedad y genera una situación de desánimo. Yeah. ¿Pero qué aporta? O sea, o esos comentarios a veces agresivos que se hacen por las redes, insultando, sea el político que sea, ¿eh? Sí, Más sí. allá de eso, solamente nos quedamos en el agravio y en el insulto. No estamos aprendiendo como sociedad a manejar el odio, la ira, nada, le estamos dando rienda suelta a la anarquía que tenemos como comunidad. Y creo que, bueno, es participando, juguémonos. Bueno, y después un contexto interesante para ustedes, donde, bueno, veo que Nacho Torres tiene muchas posibilidades de ser el próximo gobernador, las encuestas parecen darle también, así que, bueno, una buena oportunidad también, en caso de que, bueno, ustedes sean gobierno, de estar en contacto permanente con... Debiera ser, digamos, en realidad, si ganase otro, normal, independiente, no va a haber con problemas ni nada, pero bueno, entendemos que en este contexto... Sí, creo que nos facilita muchísimo Puede cambiar, claro, a nosotros a nivel local, porque indudablemente Nacho Torres va a producir un efecto arrastre con respecto a nosotros, lo va a producir en toda la provincia, porque justamente él va a ganar porque va a juntar votos en toda la provincia, obviamente también en esta comunidad. Entonces nosotros que vamos a integrar esa lista, seguramente nos vamos a ver favorecidos. Eso nos sirve. Por supuesto que nosotros también vamos a tener que hacer nuestro aporte, Claro, sí. presentando Sí, algo ya, serio. si ganamos y me quedo... Claro. Tenemos que mostrar algo serio ante la comunidad para decir, bueno, estamos a la altura de aquella persona que de pronto nosotros tomamos como un referente a nivel provincial. Y a eso se le suma que la primer diputada de la lista que está conformando Nacho Torres sea de Lago Puelo, ¿no? Como es Jackie Caminoa, que realmente es una referente nuestra de hace tantos años y que tiene un protagonismo a nivel provincial, o lo va a tener, que realmente lo tenemos que destacar, ¿no? Porque es también una colaboración más a que podamos armar algo mucho más serio. Claro. Bueno, eso a nivel provincial. A nivel local me imagino que van a las casas y todo el mundo plantea un poco la situación. El panorama no parece ser bueno, digamos, ¿no? No. Las calles están mal, las luces no sé qué, los callejones no pasa la máquina. Bueno, el mismo centro está así, seamos objetivos. No, frente a la Muni han puesto tierra hace unos días, ¿no? Es una genialidad porque es algo muy interesante. Había asfalto y volvemos a la tierra. Y volvemos a la tierra. Es una genialidad, ¿no? La rotonda de salida. Si uno interpreta, digo, el asfalto como cierto progreso y demás, ¿no? Y volver a la tierra. Por ahí hay gente que lo elige
porque le gusta más tenemos que reinventar el concepto de urbanización. Pero claro, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como conclusión, digamos, como dibujo de lo que ha sido este último tiempo, donde había asfalto pusimos tierra, digamos. No, aparte, cuando uno escucha a los vecinos, estamos hablando de cuestiones que ya se habían resuelto como sociedad hace 100 años. O sea, estamos hablando de la falta de agua, estamos hablando de la falta de luz o del problema con la luz, estamos hablando del asfalto o del mantenimiento de las calles. Cosas elementales que tienen solución y sin embargo están dejadas en un segundo plano. O sea, lo elemental es el problema hoy. No estamos hablando de una obra de infraestructura que tiene que ser un desafío para el futuro. O sea, no tenemos comunicación por internet, funciona muy mal, no tenemos luz. O sea, el agua en un valle como este, donde no es un problema, no debería ser un problema, en verano no tenemos agua. Entonces, realmente a veces en las plataformas o en los proyectos pasan como lo que significa como comunidad turística, pero en realidad tenemos un problema previo al turismo, que es cómo vamos a tener nuestra casa para recibir visitas. Claro. O sea, en muy malas condiciones. Entonces, la función básica de un municipio, que es alumbrado, barrido y limpieza, está mal. Tenemos que empezar desde ahí, ese es el primer proyecto. Y el segundo va a ser empezar a cumplir las ordenanzas, ¿no? O sea, que de pronto hagamos una revolución y que la revolución sea el concepto de vamos a empezar a cumplir las ordenanzas. Para todos va a ser igual. Hoy todo está dependiendo quién solicita algo y si depende de quién es la persona se le otorga esa habilitación, ese permiso, pero todo por fuera de lo que es la normativa misma municipal. Entonces, nuestro concepto de plataforma o de proyecto es un desafío, es cumplir con las normas municipales y que de pronto el vecino sepa a qué se enfrenta y no de pronto que el vecino se entere de las cosas después que ocurrieron, ¿no? Claro. O respetar las normas de convivencia, que no es tan difícil. Los ruidos molestos, la suciedad en las calles, la iluminación en los distintos parajes, el acceso, las comunicaciones, un montón de cosas que tenemos realmente que reiniciar. Uh-huh. Bueno, estaba... Bueno, un poco dentro de las preguntas que tenía recién, estaba esta... Porque cuando hablabas recién me quedé pensando un poco en Golondrinas. Golondrinas está detonado, ¿no? Sí. Está como alejado, así como que no tiene relación con el centro, ¿no? Hemos tenido reuniones con ellos y ellos sí tienen problemas de agua. Acuciante, sí, el mantenimiento de las calles, las comunicaciones. Esa gente incluso ha llegado a pensar en independizarse del Lago Puelo, una locura. Uh-huh. Son no sé cuántos habitantes, 500 habitantes. Le han creado una villa miseria dentro de la localidad. O sea, les metieron gente. Claro. Golondrinas tiene prioridad. Uh-huh. Tiene prioridad para solucionar sus problemas, para que se les solucione. Claro, porque yo recién citaba el centro, pero digamos después están los parajes, ¿no? Cada uno con sus temas. Paraje Entre Ríos crece cada vez más, está impresionante cómo está creciendo. Sí, sí. Con gente que ha comprado, con gente que ha invertido, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano va a necesitar agua, luz, cloacas, lo que fuera, digamos, ¿no? Todo por fuera de una planificación. Todo lo que se hace es un esfuerzo privado, pero a veces trae el problema de que como no está planificado, después tenemos problemas con los servicios. Entonces, el municipio no organiza, no prepara nada se hace previamente, entonces se pone el carro delante de los bueyes, y esto está trayendo dificultades y siempre estamos un paso atrás de lo que significa una comunidad. Entonces, hace 5 años que existe una carta orgánica y todavía no están creados las juntas vecinales. Son todas recién juntas promotoras porque los requisitos que le ponen para constituirse en juntas vecinales excede el marco de lo lógico para llegar a constituirlas. Entonces, al no constituirse las juntas vecinales, todos los reclamos de los distintos sectores, de distintos lugares de esta comunidad, en realidad se pierden en discusiones y no se efectivizan un presupuesto que sea lógico para atender las necesidades de cada uno de los parajes. Entonces pasa como Golondrina, que tiene problemas de iluminación, de falta de conectividad. Le han formado una villa miseria en el centro, digamos, neurálgico de ese lugar, afectando los pocos recursos que ya tienen, donde el agua se va también a ese lugar, la luz eléctrica también es otro factor. Entonces, hay cosas que no se han programado como corresponde y el municipio es el único que puede resolverlo haciendo lo que tiene que hacer, no demagogia, no de pronto fomentar la radicación de personas de otros lugares a este lugar, llámese Golondrina, por un fin electoral
y que de una forma, por un lado se consiguen los votos, pero por otro lado deteriora la calidad de vida de quien decidió radicarse o ya estaba radicado en Paraje Golondrina. Es increíble. Bueno, entiendo entonces que ordenamiento, digamos, sería una de las primeras cosas que propondrían, digamos, ¿no? O sea, ordenemos primero, ¿no? O sea, bueno, veamos acá, pongamos un orden y empecemos a partir de ordenarnos, digamos, a esto. Porque digo, la gente les da a preguntar, bueno, ¿cuál es la visión que tienen del municipio, digamos? Si ganan, llegamos y encontramos un municipio ordenado, llegamos y encontramos un municipio que necesita algún plan de saneamiento. ¿Cuál es la idea? Yo creo que algo sucede porque los recursos que recibe el municipio, de acuerdo a lo que figura en el presupuesto, no son montos insignificantes, o sea que existirían recursos. También sabemos que existe una cantidad de personal bastante grande, o sea, como que hay personal. Si hay presupuesto y hay personal, algo está faltando o fallando en cuanto a cómo se deciden las políticas públicas para utilizar esos recursos. Entonces creemos, porque lo tenemos que pensar por lo obvio, porque tenemos indicios de que debe haber un desorden que apenas tomemos riendas en el asunto y podamos entender dónde está el personal, dónde están los recursos, se va a poder diagramar algo que dé solución en forma inmediata. Y además hay cosas que se pueden solucionar sin la obtención de recursos extras para poder hacerlo. El alumbrado, el barrido y la limpieza es algo que no requiere demasiado esfuerzo más allá de poner manos en el asunto. Después lo que significaría las obras para cada paraje o aquello que sea necesario o imprescindible, que ya requieran inversiones, tendremos un tiempo más para programarlas, pero eso ya con las juntas vecinales formadas inmediatamente, rápidamente, para que el famoso Consejo de Planificación, que tiene que haberse creado ya hace años, y es el que tiene que dar pautas de hacia dónde tiene que estar orientado el presupuesto para mejorar la calidad de vida de la gente y organizar a la comunidad, ya pueda emitir dictámenes, pueda dar opinión, cosa de que lo que se haga tenga que ver no con lo que un político decide hacer porque tiene ganas de repetir su mandato o porque se acerca una determinada elección, sino porque es una decisión de la propia comunidad, como debería ser, no de pronto que las cosas se obtengan por la necesidad de los políticos de renovar mandatos o de ganar elecciones, sino simplemente porque es el rol que le ocupa cuando pertenece al Estado. Ese es el objetivo, en realidad, de la participación. ¿Y la gente qué les pide cuando se reúnen con los vecinos? Porque me imagino que van a estar yendo casa por casa y demás. No sé, se me ocurre porque obras estamos más o menos todos de acuerdo, porque hemos entrevistado incluso a otros candidatos, que bueno, sabemos, el asfalto, empecemos por ahí, el barrido, limpieza, alumbrado, los servicios básicos, digamos, ¿no? El agua. En algunos lugares se han hecho conexiones y se han hecho nuevos troncales, pero parece que no hay obras de captación, claro. Que te deja peor porque el caudal es más grande el de la manguera y el agua es la misma, entonces el verano va a ser peor, digamos, hacia futuro, pero digamos, ¿hay otros pedidos más? ¿Hay algunas cuestiones que tengan que ver? El ordenamiento debe ser uno porque veo que están... Es que lo esencial, que nosotros lo hablamos en cada vez que nos reunimos y nos reunimos con los vecinos, lo que está mal de cada uno de los parajes es más o menos lo mismo en cada uno de los parajes porque falta lo básico. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer o qué es lo que la gente quiere? Se sabe y es público y cualquiera que se sienta 2 minutos con un vecino lo descubre. ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería el mecanismo para hacerlo? Más allá de las diferencias de un candidato o de otro candidato en cuanto a cómo resolver ese problema, todos tienen una solución para aportar. El problema es que les ha pasado a todos los vecinos y todos lo tenemos como experiencia, es quién es capaz de hacerlo. Porque si uno cuenta con recursos, cuenta con el personal, sabe que habría que hacer determinada obra, pero no se termina haciendo por la ineficacia de la administración que lo está haciendo, depende mucho de la personalidad de los funcionarios. Por eso, cuando uno se acerca a una elección, decir, bueno, analicemos quiénes de los potenciales candidatos son los que pueden llegar a hacer el aporte real para llegar a concretar lo que todos saben que hay que hacer. Entonces, nosotros nos centramos en que se tiene que analizar y tiene que crecer el votante con respecto a elegir el candidato. O sea, ¿quién de las personas que son potenciales intendentes, concejales, son los que creen realmente, porque se han
tomado la molestia de averiguar quiénes son capaces de hacer lo que prometen que van a hacer. Ese es el tema central de una elección, ¿no? Claro. Hugo, espere que vamos a posar. Bueno, está allí ahí estamos, para la foto, bueno. Gracias, gracias. Salí lindo. Ahí estamos. Hugo, a propósito de eso, yo tenía y decía que lo vamos a dejar para después todo un cuestionario donde iba a preguntarte sobre esto, pero ya que hablabas recién, me imagino que por ahí la condición de que seas abogado y demás, mucha gente te debe pedir que, bueno, que por lo menos se observen algunas cosas que, no digo que se hayan hecho mal, pero la gente tiene necesidad de que se eche luz sobre algunas cuestiones, ¿no? Sin duda. El posincendio, bueno, hay montones de cuestiones que no digo que se hayan hecho mal, yo porque no estoy en condiciones de asegurarlo ni nada, pero sí de, por lo menos, de preguntarme, digamos, bueno, se hizo bien, quizás se hizo bien, bueno, claro. Pero tener una respuesta sobre eso. Esa condición tuya de ser abogado y además ser un abogado importante y conocido, ¿está también dentro de las solicitudes, ya que estamos hablando de justamente el perfil del candidato? Sí, mucha gente hace mención a que considera que cómo se han administrado los recursos por la emergencia que ha padecido la localidad de Lago Puelo, evidentemente merece una auditoría, un examen un poco más detallado. En un determinado momento, el mismo Consejo Deliberante, aún con votos de concejales del mismo bloque que el Ejecutivo Municipal, crearon una comisión para hacer una indagación, o por lo menos concluir con un informe de qué pasó, y no se terminó de conformar. O sea, evidentemente no hubo la transparencia suficiente como para que el vecino se pudiera quedar tranquilo de que el dinero que recibió estaba destinado o fue utilizado con el destino que se propuso. Entonces, yo creo que aparte es una obligación de todo funcionario público de averiguar si los recursos se administraron como corresponde, porque también debe haber problemas el día de mañana de qué pasó con las rendiciones de todo aquello que se recibió, que todo recurso público tiene que posteriormente ser auditado. Así que sin duda, seamos nosotros, o sea quien sea el futuro intendente, tendrá que examinar las cuentas, examinar qué pasó con todos los recursos que recibió el municipio, ¿no? Claro. Sí, yo decía lo del incendio porque hubo incluso un programa de televisión nacional que estuvo por acá investigando y demás, hubo denuncias, hay un montón de cuestiones que finalmente quedó ahí, digamos, suspendido ahí en el tiempo. Por lo menos yo no me enteré que hubiera algún tipo de informe final donde dije, bueno, esto fue a tal lado, tal cosa. Por eso digo, no estamos en condiciones de decir que hubo algún tipo de situación extraña. Pero lo que no tenemos es un informe final, decir, claro, bueno, se usó y se usó bien, bueno, perfecto, gracias. Por lo Totalmente pronto, de acuerdo, gracias. Por lo pronto, pero no solamente por informe. Pero hay muchos temas que... Completamente, pero uno escucha las palabras de algunos vecinos que recibieron módulos donde claramente se podía saber que la mayoría de las personas decían, esto se pagó un determinado valor, que era por encima de 1 millón de pesos, y no valía el costo de la realización de esos elementos, no tenía ese valor. O sea, eso era lo mínimo que se empezó a escuchar. Más allá que después se hablaba de que módulos no se habían entregado y se habían firmado como entregados, un montón de situaciones irregulares que sé que la Fiscalía todavía tiene un legajo que está investigando. Pero también tenemos que ser lógicos. Se han hecho muchísimas denuncias contra esta administración. Sin embargo, no han tenido definiciones. La Fiscalía está sobredimensionada en su actividad, o sea que tiene muchísimas causas en trámite de investigación, muchísimos juicios, más ahora que se ha implementado este sistema de juicios por jurado, los fiscales están muy abocados a ese nuevo procedimiento y las investigaciones han pasado a un segundo plano, las que tienen que ver con este tipo de delitos, ¿no? Y siempre en nuestro país, cuando se investigó al poder, sea un poder municipal, provincial o nacional, ha sido medio lento para ese tipo de actividades. Bueno, seguramente si hay un cambio a nivel nación, provincia y municipio, las cosas se podrán poner en blanco y negro y empezar a darnos cuenta que muchas cosas que nos pasan como sociedad en cuanto al delito y a la ruptura del tejido social está debido a un atraso en la administración de justicia.
Entonces, debemos centrar el tema de la investigación y la responsabilidad de los funcionarios con un poquito más de severidad, porque realmente la comunidad está viviendo mal por aquellas cosas que los políticos hacen y no responden por las que hacen mal. Entonces, convencido de que eso también es un tema que tenemos que trabajarlo, y es un tema que conozco mucho porque hace muchísimos años que me dedico a eso. Creo que eso también va a haber un cambio. Soy optimista y creo que si no ocurre ese cambio como sociedad no vamos a cambiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es meterse, participar, y lo segundo que hay que hacer es auditar la gestión, la pasada y la que se inicie. O sea, nunca puede quedar librado a la intención, sino que tiene que haber un protocolo de actuación y que se tiene que respetar cada una de las normas que existen. Y no puede ser que cada vez que se vote a un intendente, se vote a un pequeño tirano que decide las cosas como se le da la gana, sin ningún tipo de responsabilidad por aquello que hace bien o por aquello que hace mal. Ese es el objetivo también de la participación en una nueva gestión. Bueno, ahí estamos. Pasa que me siento tentado, perdónenme el resto, que en realidad, pero me siento tentado por ahí con la condición de abogado de Hugo y conociendo su trayectoria, preguntar estas cuestiones que uno tiene ahí como dando vuelta, ¿no? Bueno, también es cierto que quien venga, por supuesto que Hugo dirá, mejor si soy yo, pero obviamente, ¿no? Obviamente. Pero si es otro, tiene también que empezar a auditar también, a ver, bueno, acá esto se hizo bien, esto no, porque incluso a veces la respuesta es eso, esto se hizo bien, digamos. Por supuesto. Nadie tiene que asustarse, además si uno hace las cosas bien, porque vamos a andar no asustándonos por estas cuestiones. Pero digo, no nos quedan como muchas dudas, preguntas, y eso que está en el aire y parece que no, pero me imagino que le deben preguntar a los candidatos qué va a pasar, porque bueno, tuvimos un programa nacional acá, anduvo por todos lados, no hubo ni siquiera una denuncia, porque este es el tema, no hubo ni siquiera una denuncia en contra del programa, digamos, para decir esto no es cierto, digamos, o ¿no? Exacto. No. Entonces nos queda como la duda, bueno, sí, acá todo pasa, diría un conocido dirigente de fútbol. Sí. ¿No? Sí, sí. Lo importante a tener en cuenta es que nosotros no fuimos parte de la situación actual, nunca. Uh-huh. Es un grupo de gente nueva que viene de afuera de la política y que está intentando hacer las cosas lo mejor posible. Y eso el electorado debería darles un voto de confianza a este grupo. Uh-huh. Se llegó a esta situación y ninguno de nosotros, creo, ha sido nunca parte de los problemas que presenta hoy el pueblo. Ya. Buscamos las soluciones. Y bueno. Dejamos de mirarlo de afuera. Claro. Y a la cancha. Nos quejamos, hemos denunciado y ahora decidimos un poco más. No solamente queremos quedarnos con la denuncia, sino que queremos comprometernos. Arriesgarnos a ver si podemos lograr el cambio que estoy seguro que la gente quiere. La gente no aguanta más esto. Y no solamente a nivel local y a nivel provincial y nacional. Por eso creo que en este momento, Juntos por el Cambio, en todos los estratos del poder, está queriendo modificar la situación de hecho. Y creo que bueno, la única forma posible en el sistema democrático es mediante el voto. Uh-huh. Bueno, mensaje final entonces sería ese, Marcelo, que la gente les dé la oportunidad y que sí. Están dispuestos a trabajar, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno. Casi nada. Casi nada, claro, uno lo dice así fácil y hay que arrancar a trabajar. Sí, aparte. Bueno, igual vienen trabajando. ¿Han conformado equipos o...? Hemos conformado equipos. Porque bueno, uno no solo... Porque uno se centra acá en el intendente vice y los concejales. Claro. Pero también hay detrás un montón de gente más, porque uno piensa ya en un gabinete, hay montones de cuestiones en las que vas pensando en el marco de las campañas. Y justamente cuando empezamos a armar el tema del Consejo Deliberante y el Ejecutivo, que son los cargos electivos en definitiva, tratamos de que no haya aquellos que ya habían sido concejales o han tenido actuación política de alguna manera en el municipio. Justamente porque queríamos preservar un equipo con experiencia para el Ejecutivo municipal. Justamente que no vayamos a la municipalidad a aprender, sino que vayamos a poner en práctica aquellos que ya hemos venido elaborando después de tantos años de estar en política. Si no, un equipo de inexpertos a nadie le sirve, porque que se pongan a aprender y se termine una gestión en la situación que estamos es una pérdida de tiempo que generaría mucho perjuicio. Entonces, al mismo tiempo, hemos convocado distintos sectores, por ejemplo, ingenieros, maestro mayor de obra, para todo lo que tiene que ver con aquellas obras de infraestructura que serían un segundo paso.
Después que sepamos cómo están las cuentas municipales, que limpiemos el pueblo, que hagamos el barrido y que pintemos un par de cordones que se ven muy deteriorados, podamos pasar ya en poder calcular obras, resolver el tema del agua, que no es solamente Golondrina que está afectada por el agua, acá en el centro, en verano. También, sí, en verano la exactamente. Isla no tiene... También trabajos, tenemos gente que está muy vinculada a la tecnología con respecto a la conectividad, hacer un trabajo pronto. No puede ser que tengamos parajes que nos tengan teléfono. O sea, realmente parecería que estuviéramos viviendo en el siglo pasado. Realmente hay cosas que no tienen que pensarse demasiado para darse cuenta que hay que cambiarlas. Bueno, en esos ámbitos tenemos distintos técnicos o profesionales que simpatizan con nuestro grupo, que están trabajando en futuros proyectos. Y eso, por supuesto, a medida que vayamos creciendo en la campaña, vamos a ir desarrollándolo, no solamente para vendérselo a la gente, sino porque queremos saber qué vamos a hacer y qué podemos hacer apenas podamos ser gobierno en la próxima gestión, ¿no? Claro. Bueno, les agradezco mucho y por supuesto les deseo... Ya que estamos, Miguelito, sí. discúlpame que te interrumpa, pero con respecto a lo que decía Hugo, mañana, sábado, a las 16 horas, vamos a tener acá en la sede una charla, digamos, con Viviana Kapler, que es técnica en ambiente, y justamente la hemos invitado porque ella sabe del tema, y queremos invitar también a todos los que estén interesados, que es una charla importante porque también es un tema que compete mucho a Lago Puelo, que es el tema tratamientos de residuos. Entonces por ahí pueden acercar muchas ideas y posiblemente a partir de ahí empezar a elaborar proyectos para trabajar el tema. Así que quedan invitados todos para mañana sábado a las 16 horas acá en la sede de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí hay un tema, hay montones de temas, realmente es muy muy amplio los temas para conversar, y me quedó ahí lo del basurero, y me están preguntando acá también, porque esto es muy importante, el turismo, y qué opina del ente mixto, me preguntan acá. Yo creo que tenemos una asignatura terrible con el turismo. Tenemos una localidad preciosa para venderla al mundo entero y no les estamos dando ningún tipo de infraestructura para que esa gente que puede llegar a pasear por este pueblo se pueda quedar por lo menos un par de días. ¿Cuánta gente que se dedica al turismo llega al verano y por un corte de luz se le terminan yendo las personas que habían hecho reservas? Lugares que de pronto no se pueden asistir porque realmente hay basura en lugares que no debería haberla. O sea, el mantenimiento como comunidad está mal. Por supuesto que el ente mixto hay que darle mucha fortaleza, porque justamente la característica de ese consejo es atender todo lo que requiera como apoyo para poder fomentar el turismo. Eso lleva aparejado un montón de cosas que también se han hecho mal, como que perdiéramos la fiesta local, que de pronto los eventos estén de forma discoordinada, su organización. O sea, el municipio perdió protagonismo en todo lo que tiene que ver con aquellas políticas públicas que estén relacionadas con el turismo. Todas. Evidentemente hoy la gente sigue eligiendo pasar por Lago Puelo, pero como sociedad que tendría que estar tomando ese desafío de desarrollar el turismo, estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo gente. Y creo que mucha gente que se va no se lleva la imagen que debería llevarse como para que esto no se corte en algún momento. Entonces, por supuesto, el ente mixto tiene que tener un lugar prioritario dentro de lo que es el futuro desarrollo y el progreso de esta localidad, completamente. Bueno, y siguen llegando montones de preguntas, yo tenía un montón también, pero la idea fue que nos conociéramos ahora. Los conozco a todos, pero digo que la gente los conozca, y después sí vamos a hablar un poquito de cada tema a medida que vayamos más adentrándonos en la campaña, pero estaba justamente esto, lo de la fiesta, el gimnasio municipal, servicios, comunicaciones, las salitas de primeros auxilios que quedaron. En el caso de Golondrina sé que no está terminada todavía. Centro de convenciones creo que todavía está también ahí en veremos, no se sabe muy bien qué. El cambio de categoría del hospital, la salud, me imagino que va a ser uno de los reclamos. Finalmente parece que la obra no trae quirófano, de manera que no se va a poder nacer acá tampoco.
ni nacer ni morir. Parece un dato porque en general a uno lo llevan enfermo a un hospital y ahí deja lamentablemente de existir. Tampoco tenemos defunciones en pueblo y tenemos el cementerio que nos queda chico. Ya nos quedó chico. Ya nos quedó chico. Ya nos ¿sí? quedó chico. Parecen tonteras, pero son cosas súper importantes para una localidad. No tener nacimientos es un problema. Sobre todo cuando no tenés muchas certezas con el... ¿Cómo se llama? Que el censo que se realizó. Claro. Cuántos somos, cuántos nacimos, cuántos y demás. Bueno, servicio eléctrico, esto ya depende de provincia, pero de todas maneras... los municipios, esto también hay que destacar, los municipios pueden gestionar estas cosas, más allá de que sean de otros estamentos del Estado, porque es fácil, si no yo te respondo todo así, no es mi jurisdicción. Claro, Gestión. claro. ¿Eh? Claro, es una linda excusa. Sí, Y, no es mi área. en realidad, todo lo que nos toque y que hace a nuestras condiciones de vida a nivel local es responsabilidad del municipio. Porque no puede ser que los vecinos se junten, bueno, vamos a gobernación a quejarnos de cosas que el gobernador no está cumpliendo con esta localidad. Todos eligen un representante para que no sea la pelea del vecino con el ente provincial. Tiene que ser la pelea del municipio, llegado el caso, con el ente provincial. Y realmente yo creo que no es que de pronto los servicios que debe administrar provincia no se estén dando como corresponde. Creo que la responsabilidad mayor no es de la provincia, sino es del municipio. Evidentemente no se articuló bien un reclamo para que no tenga una respuesta. O sea, el tema del servicio de luz, ya lo dijo en su momento Mauro Palma en unas varias notas que fue muy criticado. Decía que la luz estaba funcionando mal porque el municipio estaba conectando al servicio eléctrico usurpadores de tierras fiscales. Entonces no llegaban a generar la infraestructura para esa cantidad de gente que se enganchaba al sistema. Por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no era el municipio parte de la solución, sino que el municipio era parte del problema. O sea, una cosa muy llamativa. O sea, solamente a nosotros nos puede estar pasando eso. O sea, el Estado violando la ley para afectar al resto de los vecinos. Una cosa que la hemos vivido, la hemos visto, vimos fotos, nadie fue preso, nadie, creo que yo, que tenga una causa por ese tema, pero eso lo hemos vivido y lo hemos visto, y en su momento lo publicó Mauro Palma, lo acompañó con fotografías, porque inclusive hasta se vio fotografiado cómo con el camión municipal enganchaban a distintos ocupantes de terrenos a la línea de servicio público. Una cosa muy llamativa. Uh-huh. Bueno, hay montones. La fiesta también, usted algo dijo recién allí, se perdió. Finalmente venía en franco ascenso para hacer fiesta nacional. Ya ahora se pierde esa posibilidad. Hay que pasar un par de años hasta que vuelva nuevamente a hacerse todo. Bueno, el basurero, el ordenamiento territorial, las tomas de tierras, ni hablar. Un tema. Después hay otros temas también importantes. La discusión del paso internacional Lago Puelo, que va a ser seguramente parte de la agenda, por lo menos de estas gestiones que vengan. Seguramente. ¿Sí? Por sí o por no. Seguramente. Pero tendrá que discutirse seguramente. Bueno, y después, bueno, planta, contratado, fiesta del bosque, bueno, ya está. Parque automotor, saben que hay varios que han dicho que, bueno, ya el parque automotor es lo que nuevamente ha quedado prácticamente nada, ¿no? Algunos camiones y nada más, de hecho se ve bastante perjudicado, ya que hablaba de recolección de residuos y demás, ¿no? Justamente por esto. Sí, aparte lo que sorprende es que el municipio maneja un presupuesto bastante elevado, no es un municipio pobre, y sin embargo cuesta mucho obtener información de cómo son utilizados los recursos para que estemos en la situación de cada vez mayor deterioro, las necesidades de la comunidad en cuanto a servicios absolutamente insatisfecha, y sin embargo cada vez hay más personal, cada vez es más oscuro el tema de la rendición de cuentas. Nosotros hemos insistido, por intermedio de la concejal que nos representa en el Consejo Deliberante, Cristina Jara, innumerable cantidad de pedidos de informes y nunca hemos tenido respuesta, y cuando las respuestas fueron dadas de una forma absolutamente distinta a la que se solicitó. O sea, no podemos realmente conocer el destino de los recursos municipales. Justamente eso deriva en que no podamos conocer en cómo se está gastando y por qué se da esta antinomia, ¿no? De que una cantidad de dinero importante que maneja el Ejecutivo Municipal y por otro lado
el continuo reclamo de todos los vecinos, de todos los parajes, con respecto a la infraestructura carente de toda posibilidad de cumplir con sus objetivos. O sea, llama la atención. Bueno, les agradezco realmente mucho. Repetimos, Daniel, mañana 16 horas. 16 horas, acá en la sede, charla sobre medio ambiente. Perfecto. Tratar es justamente tratamiento de la basura. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, ¿y esto del polo productivo en qué quedó? ¿Saben? ¿No? Y ¿Qué se iba a hacer? Que parece que coincidía la ubicación de la planta con el basurero. ¿Con el basurero? ¿Era esa? Sí, eso fue lo que se estaba planteando y justamente era una obra importante, muchos millones de pesos que se estaban licitando en una obra para realizar, pero bueno, había un reclamo y todavía no se había llegado a la coincidencia para ver si se aprobaba o no por ordenanza. ¿No? Ahí en tu listado también, no sé si estará, pero habría que dedicar un poco de tiempo al tema educativo. Sí, sí, ni hablar. Pueblo debería tener o deberíamos tratar de gestionar la erradicación de algunas tecnicaturas universitarias. De hecho, la gente que tiene recursos puede ir a estudiar fuera de la provincia, pero la gente que no tiene, aún teniendo la posibilidad propia de poder crecer en educación, no tiene lugar al alcance económico de sus posibilidades. Entonces ahí es un poco, acá con el profesor Roble, es un tema que también se le va a dar un poco de interés. Sí. Sí, verdad, ¿no? En su momento se habló de la posibilidad, incluso se había hablado de que fuera cerca de Golondrinas, pero bueno, finalmente lo que hubo creo que terminó en Nepuyén, me parece, si mal no recuerdo. Era la Universidad del Chubut en su momento. Creo que era, sí, o de la 4 o 5 años atrás, sí. Habría que ver nuevamente ese tema porque había dos tecnicaturas, una en enfermería y el otro en base de datos, creo que era. Y bueno, habría que volver a trabajar sobre ese tema y es de nuestro interés. Claro. Sí, posibilidades hay, ¿no? Tenemos varias universidades, la del Chubut y la de San Juan Bosco, claro, sí. Aquí en el territorio, que bueno, por ahí hacen pueden fácil, aportar, sí. Pueden hacer su aporte. Les agradezco realmente mucho, les deseo por supuesto éxitos, que les vaya bien, que la gente los reciba bien. El otro día yo hacía ese relevamiento de que por ahí, cuando repasábamos todos los candidatos, casi todas las listas son todos vecinos de acá. Tenemos, por supuesto, distintas miradas sobre algunos temas y eso es lo que hace que tengamos muchos candidatos, pero en general somos vecinos, así que ojalá que el vecino que los reciba en esa calidad. Es mi vecino, va por el Juntos por el Cambio, es mi vecino, va por otro partido, lo vamos a escuchar y le vamos a dar la oportunidad. Y bueno, en base a eso, escuchar y preguntar, sobre todo, sacarse las dudas, porque a veces mucha gente prejuzga, yo con esta gente, tal cosa y demás. Bueno, uno se saca las dudas y por ahí se convence de que es una buena opción. Esto que decía Hugo recién, muchos me conocen, pero bueno. Sí, aparte en la conversación uno puede llegar a dar respuestas a inquietudes que puede tener el vecino para decidir su voto, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, eso, estamos eligiendo y pensemos siempre en esto, que al margen de los partidos y demás, lo que estamos tratando acá es de elegir lo mejor para el pueblo. Definitiva, ¿no? Sí. ¿Sí? Para que el pueblo sea mejor, para que estemos contentos y para que nos vaya a todos bien, digamos. Así que bueno. No hablo más porque la vez pasada hablaba así y alguien en el Face pone: el chico que hace las preguntas habla más que la entrevista. No, por ahí la idea. Pasa que, de acuerdo a la modalidad de uno, yo no soy de hablar mucho. ¿Sí? Pero, resumiendo un poquitito, la idea es darle el valor agregado que el Lago Puelo se merece. Nada más que eso. Sencillito. Tal cual. Lo natural está. Exactamente. Falta el trabajo nuestro. El trabajo de la gente, nada más. Y bueno, les agradezco. Hugo, siempre un gusto hablar con usted. ¿Sí? Igualmente. Cada tanto nos encontramos por ahí en el supermercado y hablamos un rato largo. Bueno, sigue corriendo, veo que... Y el deporte tiene que ser parte de la vida de todas las personas. Hace bien, que el otro día me enteré, ¿cómo se llama? Corre muchos kilómetros. Sí. ¿Cómo se tiene un nombre? Ultramaratón. Ultra. Sí. Ahí está. Sí. Ultramaratón. Sí. Lo había visto anotarse en 21 kilómetros, pero me enteré el otro día que 100 y pico es ultramaratones. Sí, carreras de 100 kilómetros. 100 y algo. Sí. ¿No?
Sí. Hay Impresionante. que tratar de no entregar la percha. Ay, no. Todavía estamos. Claro, uno todavía está en carrera. No, pero mire, no entregar la percha, correr 100 kilómetros es. Bueno, ¿no? está bien. Todavía está on fire ahí, a full. Así que gracias, chicos, No, que la pasen bien y gracias por habernos visitado. Lo saqué un poco de tema porque por ahí pensé que era mejor, esto se lo explico también a la gente, que en vez de hacer todas estas preguntas que tienen que ver con gestión y demás, por ahí que los conozcan. Después nos queda tiempo, la campaña arrancará recién a pleno en junio, fines de junio, Fines de ¿no? Julio, claro. Claro, fin de julio, primer día de julio. Primer día de julio. Claro. ¿Sí? Por ahora es solo esto. Después ahí ya empezaremos a preguntar, bueno, qué van a hacer con esto, con aquello y demás. Por ahí me fui un poquito con esto de que sé que sos abogado y que además te interesan estos temas, preguntando un poquito sobre si se investiga o no se investigan algunas cuestiones, pero bueno. La gente los conozca un poquito más, vean que... Porque a veces la imagen de abogado también te pone así como en un... ¿no? Pone una pared. Y en algún momento me ponen un brete también, porque a veces cuesta a la gente entender cuál es el rol del abogado. Del abogado, claro. O sea, a veces la gente dice, bueno, uno Ah, defiende sí. personas que tal Ah, vez vi el otro no día, tiene sí. el mejor concepto, pero... Todos tenemos derecho a la defensa, digamos. y aparte, ¿quién es mejor o peor? ¿No? Por algo estaba San Lucas, creo que decía, como el que tiene el que que es libre de esté pecado. libre de pecado, que arroje la primera primera piedra. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el mundo tiene derecho a tener un abogado que lo defienda. Y espero que la gente que tal vez opine mal no tenga necesidad de un abogado, porque en ese momento va a ir a buscar el mejor abogado posible y seguramente el abogado va a tener que defender una mala acción que pudo haber cometido una persona. ¿Sí? ¿O no? O no. Y a veces es acusado injustamente. Hay millones de situaciones. Me encantaría defender solamente inocentes, pero bueno, eso no es posible. Claro. Va, Bueno. yo hago el siguiente paralelismo también como docente, que se me cuestione porque vaya a alguna cárcel a educar a convictos. Es casi lo mismo prácticamente. Tienen todos sus derechos, Claro. tanto como la defensa como la educación. Ujú. Bueno, y sí, yo no digo nada porque no sea cosa que lo necesite, pero no, nos conocemos hace mucho y bueno, y después compartimos también algunas cuestiones y charlas y demás que siempre son entretenidas con Hugo, así que bueno. Hugo, gracias por visitarnos. Marcelo, Gracias. lo conocemos ahí de su local, comerciante, empresario, ¿cómo lo nombro? Comerciante, humildemente comerciante. Comerciante. Bueno. Y Daniel nos conocemos hace bastante, hemos trabajado juntos, bueno, buen compañero y además buen jefe ha sido, así que Gracias, nada, gracias. más que eso, reconocerlo, ahí está. Y buen pescador. ¿No? ¿Sigue pescando? No, por supuesto, siempre. Está bien. Siempre es un cable a tierra que uno tiene prácticamente como para dedicarse a otra cosa. Pero Claro. la pesca, Siempre. y sobre todo la pesca con mosca. No. Bueno, ahí estamos. ¿Recuperó las cañas esas que le habían sacado? ¿No? ¿Alguna vez? No, nunca las recuperó. Es más fácil. ¿De qué me estás hablando, Miguel? No, de otra cosa. Bueno, ya estamos, gente, porque si no vamos a entrar en intimidades No conviene. que no convienen. Gracias por visitarnos y pásenla lindo. Y de verdad nos gusta, por supuesto, que nos visiten. Y ojalá que los vecinos los reciban también con buena onda y que los escuchen por lo menos. Después tienen la libertad en el cuarto oscuro de votar a quien quieran. Exactamente. Interesante esto que decíamos también recién, o que un poco queda como conclusión, que sin importar a quién uno elija, que elija pensando en lo mejor para la localidad, digamos, ¿no? Completamente. ¿Sí? Así que gracias, chicos, pásenla bien. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un buen día. Bueno, son las 12:08. Está Jacqueline Camilo, no nos vamos a llegar porque ya nos estamos yendo.